cargo un adulto mayor, ya sea tu papá o tu mamá, y has adquirido esa responsabilidad, o profesionalmente te dedicas a cuidar a adultos mayores. ¿Te da sentido esto? ¿En algún momento te has sentido cansado, agotado, que ya no puedes más? Hola, soy Lilian Sotelo, psicoterapeuta. Puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube y Spotify bajo el mismo nombre. En esta ocasión hablaremos de el cuidador del adulto mayor. Y para mí es un gusto contar en esta ocasión con la presencia del doctor Israel Gil. Él es geriatra. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias por la invitación. Y también contar con la presencia de mi amiga Mónica Carrasco Valdés. Ella es tanatóloga y geriatra y gerontóloga. Bienvenida, amiga. Gracias por acompañarnos en esta cápsula. Un gusto estar en tu programa, Lilian. Y bueno, como mencionaba al principio, y ustedes de acuerdo a su experiencia deben de tener muchísimo más conocimiento sobre esto, creo que hacernos cargo, ya sea con una profesión que nos respalde o por decisión familiar o personal de los cuidados de un adulto mayor, es una gran responsabilidad. Entonces, quisiera que nos platicara, doctor, acerca de, ¿existe algún perfil o algunas características que deba de cumplir la persona que cuida a un adulto mayor? Sí, específicamente hay que tomar en cuenta las diferentes características de la personalidad que debe de tener un individuo que está a cargo del paciente mayor. Entre estos, generalmente hay que tomar en cuenta el tipo de cuidador que generalmente, desde el punto de vista cultural, casi siempre sobrecae en las hijas obviamente, mujeres. Sobre todo esto porque, obviamente, por la cultura y por la historia, principalmente la hija, mujer, es la que generalmente se hace cargo del cuidado de los padres, no así el varón. El varón de una u otra forma la cultura lo ha desdeñado a hacerse cargo del cuidado, sobre todo, ¿por qué? Porque culturalmente, generalmente el varón se nos enseña a hacer lo que es el pilar, sobre todo del aspecto económico, pero en cuanto al aspecto de los cuidados, casi siempre se los obligan a una mujer, ¿sí? Sin embargo, esto, pues hay que tomar en cuenta que hay diferentes parámetros que también se conllevan al cuidado, en donde hay muchas familias en donde también el cuidador a veces tiene que ser el hombre. Y pues muchas veces también recae sobre todo en cuanto a las características específicas de cada sexo, de cada género, en los cuales pues va a tener mucho que ver también el cuidado que va a tener con los padres. También tiene mucho que ver sobre todo la diferencia desde que si es, por ejemplo, un viejo hombre, ¿sí? Que prefiera ser cuidado por obviamente una hija mujer o viceversa, que en el caso de que la mujer sea, el viejo sea mujer, ajá, y que sea cuidado por un hijo, en este caso un varón, ¿sí? Muchas veces se prefiere sobre todo la igualdad en cuanto a sexos, ¿sí? Sin embargo, pues muchas veces pues hay que tomar en cuenta que tiene que ver mucho las características de cada familia, en los cuales pues independientemente de una u otra, pues va a sobrecaer en cuanto al cuidado de los padres. Por otro lado, tiene que ver mucho también el perfil en cuanto a la personalidad que va a tener cada individuo, ¿sí? Para tener un adecuado control, sobre todo en cuanto al aspecto de las emociones para el cuidado con el viejo. ¿Sí? Porque muchas veces hay que tomar en cuenta que, sobre todo cuando existen ciertos parámetros en cuanto a alteraciones de la personalidad, no alteraciones, sino unas características específicas de la personalidad del individuo, se hacen triplemente marcadas en el paciente mayor. Ajá, entonces tiene que saber cómo reaccionar y cómo sobrellevar esta situación. Sobre todo porque en el viejo hay pérdida de la autonomía y por lo tanto, pues obviamente el paciente viejo va a tener duelo sobre todo a lo que sería en cuanto a la independencia de sus diferentes actividades, tanto básicas como instrumentales de la vida diaria.
Entonces esto va a conllevar a que en cierto modo va a haber diferencias entre lo que es las características del cuidador, ajá, ya sea familiar o muchísimo más marcado cuando es remunerado. ¿Sí? Tiene que tener un perfil muy, muy específico el cuidador, en los cuales debe tener pues mucha paciencia en muchos aspectos, sobre todo para poder conllevar un cuidado, sobre todo en el viejo, tomando en cuenta todos estos factores. Ok, entonces, por ejemplo, usted ahorita está mencionando que van a variar, ¿no? Las características de personalidad de acuerdo a que si es hombre o es mujer, independientemente que sea una cuestión por profesión o por decisión familiar. Ahora, una de las características creo que básicas en cualquiera de los dos perfiles y en cualquiera de los casos tendría que ser la paciencia, ¿es así? Exacto, es correcto. Sobre todo, ¿por qué? Porque como le mencioné, pues obviamente hay pacientes geriátricos que obviamente son muy, muy intolerantes. Entonces, pues ahí obviamente, sobre todo, la cautela del cuidador a poder sobrellevar esto. Sobre todo a la negación del viejo, al aceptar la ayuda. Ahora, cuando tenemos o estamos hablando de un cuidador que tiene cierta preparación porque lo tomó como una vocación profesional, eh, imagino que tiene muchas más herramientas que un cuidador por decisión familiar. ¿Es así? Sí, es correcto. Obviamente porque el paciente, el individuo que es un cuidador por vocación, pues obviamente busca las herramientas necesarias o la preparación como tal para poder, poder actuar de una manera determinada para la atención del viejo. Eso independientemente del área, pues obviamente hay diferentes instituciones que instruyen al cuidador sobre las diferentes áreas. Ajá, sobre todo en aquellos pacientes que tienen múltiples síndromes geriátricos y son dependientes completamente de familiar. Entonces, hay cursos para la preparación de estos y pues obviamente para sobrellevar los cuidados especiales, sobre todo cuidados generales para solventar el síndrome de inmovilidad y sus complicaciones, así como síndromes demenciales. Bien. Es recomendable que cuando yo, hija o hijo, decido hacerme cargo de mis padres, ¿sería recomendable o es recomendable que busque algún curso donde se me capacite para hacerle frente a esta nueva etapa de mis padres? Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque ahí les van a dar diferentes pautas para poder solventar todas las problemáticas que conllevan al cuidador del viejo. No solamente de los aspectos físicos, sino también los emocionales y también la autopercepción en cuanto a las emociones propias del cuidador, ya que muchas veces caen en lo que se le conoce como colapso. Entonces, en muchos de estos cursos, pues les enseñan también algunas técnicas, sobre todo de respiro del cuidado. Bien. Moni, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué tan frecuente es que los cuidadores caigan en un colapso? Bueno, creo que en México la gran mayoría y las altas estadísticas de cuidadores caen colapsados. Y esto es finalmente porque en México no hay una cultura como tal en donde los integrantes o algún integrante de la familia busque algunos cursos para poder ser cuidadores. Definitivamente en la gran mayoría son personas que por sí solas se designan o son asignadas para poder realizar ese tipo de cuidados. Sin embargo, obviamente recae más en el género femenino, ya sea hombre o mujer al que tenga que cuidar y el que sea el enfermo, ya que regularmente cuando existen familias de alguna manera integradas, organizadas, deciden, ¿no? ¿Sabes qué? Que la hija más chica es la que pues se va a tener que poner a cuidar y al principio pues obviamente está integrada la familia, están de acuerdo y todos cooperan. Al final de cuentas le dejan totalmente la responsabilidad a una persona y obviamente caen en un colapso psicológico, social, económico y mental.
por así decirlo, tendríamos que tener esa cultura en donde finalmente tuviéramos que capacitarnos para poder, una, no caer en el colapso, porque el cuidador también tiene que aprender a autocuidarse. Y la otra, justamente, a tener esos espacios de recreación donde les permita desahogarse, donde les permita de alguna manera tener también sus tiempos con la finalidad de poder ejercer el cuidado como se debe, ¿no? Como tal, porque muchas veces el cuidador cae en el colapso, que cae en el maltrato del enfermo. Entonces, justamente esto, desafortunadamente en México no existe esa cultura, ¿no? Y por otro lado también, estamos muy lejos en México de que los derechos del cuidador sean como muy válidos, no están legalizados, no hay un artículo en donde diga que el cuidador también tiene sus derechos, estamos muy alejados de esos. En Europa existe esto y aquí no. Entonces justamente el cuidador muchas veces es el que se va primero. Tuve muchísimos casos en Teletón donde, por ejemplo, no solamente papá o mamá enfermos, sino pacientes con discapacidades severas, múltiples, de alguna manera requería que la mamá estuviera siempre ahí al pendiente, ¿no? Entonces, desafortunadamente la mamá se iba primero y justo esto es lo que pasa en México. Estamos volviéndonos un país viejo, estamos volviéndonos un país donde hay más personas geriátricas hoy en día y finalmente, ¿quién las cuida? El hijo más chico o la hija o la que nunca se casó o el que nunca trabajó o el que siempre está en casa. Entonces, se les deja una serie de responsabilidades donde justamente no hay un adecuado lineamiento y no hay una dirección para poder ser un buen cuidador, ¿no? Y pues de ahí se vienen muchísimo más cuestiones, se desprenden cuestiones emocionales, cuestiones psiquiátricas, cuestiones obviamente de violencia hacia el enfermo, etcétera. Bien, entonces, a este respecto, ¿considerarías o consideras que uno de los factores que genera la violencia contra adultos mayores por parte de sus familiares es precisamente este hecho de entrar en colapso por no tener un espacio para desahogar todas las emociones, frustraciones, trabajo, cansancio que genera el hacerme cargo de mis padres? ¿Es así? En algunos de los casos puede pasar y suele pasar justamente porque tampoco tenemos esa cultura de poder ir a terapia para poder de alguna manera ir a sacar toda esa ansiedad, toda esa frustración y todo ese cansancio emocional, físico y mental que conlleva el poder estar al cuidado de un enfermo, de un adulto mayor o de algún niño con discapacidad. Y justamente todo esto pasa nuevamente por la falta de cultura, la falta de preparación. Cuando tú mencionabas en algún momento dado si había ciertas características para poder ser un cuidador, obviamente sí, creo que se necesita una instrucción, una orientación, un curso como tal, para poder de alguna manera tener esas herramientas que te pueden llevar a ser un buen cuidador y de alguna manera ejercer esa gran responsabilidad que conlleva y al igual también cuidarte para que no caer en esta parte en donde muchas veces, y me ha tocado ver, que el cuidador se va primero que el enfermo. Bien, entonces recomiendas que una vez, por ejemplo, en el caso de que yo decido cuidar a mi papá o a mi mamá, de la mano entre a un proceso terapéutico sin tener que esperarme a entrar en un proceso de colapso. Creo que el cuidador, el que está designado o el que decide de alguna manera tener este papel, requiere de alguna manera terapia y también requiere que ser escuchado y que finalmente tenga como de alguna manera, yo siempre les he dicho a mis pacientes, repártanse el pastel, porque si te comes el pastel solo, vas a colapsar y vas a llegar a un hospital. Entonces, si aprendemos de alguna manera a poder repartir ese pastel con el enfermo, pues vamos a poder llegar a un estado emocional, físico y mental óptimo para poder continuar haciendo nuestra labor como cuidadores. Si no es el caso, pues obviamente se va a colapsar y lo que va a pasar es que se va a ir antes, va a caer en frustraciones, va a caer en alguna situación emocional, psicológica y bueno, yo lo que siempre les recomiendo es de que distribuyan las responsabilidades, que deben de darse sus tiempos. De lunes a domingo, tengo muchos pacientes que de lunes a domingo fungen como cuidadores, no tienen espacios de recreación, no tienen espacios sociales y también de alguna manera, pues,
se quieren adjudicar esa responsabilidad, porque me ha pasado que escucho, es que si yo no estoy segura o seguro de que mi mamá, mi papá o mi hijo estén bien. Y creo que también tendrían que deslindar un poco de responsabilidad a las personas que también están alrededor del paciente y también darles un poquito de responsabilidad, porque al final sabemos muy bien que el cuidador se vuelve todólogo, ¿no? Se vuelve enfermero, se vuelve psicólogo del enfermo, se vuelve todólogo, pero finalmente va a llegar un momento que colapse. Entonces, yo sí siempre les comento eso. Es muy importante ir a terapia, muy importante cuidarse emocional y físicamente, y muy importante distribuir las responsabilidades en familia. Bien, doctor Gil, ¿cuáles son los síntomas o las llamadas de atención que podemos presentar nosotros como cuidadores antes de entrar a un colapso o al borde del colapso? ¿Cuáles serían? Bueno, primero, obviamente hay que tomar en cuenta que hay criterios específicos para denominar síndrome de colapso del cuidador. Bien. Entre estos, generalmente todo individuo que cursa con agotamiento, o sea, que es cuidador y que tiene síntomas sugerentes de colapso, pues entre estos el principal es que presentan agotamiento repentino de las fuerzas vitales. El mismo cuidador te lo refiere, te va a decir que se siente agotado, que no le alcanza el tiempo para cuidar a su familia. Y obviamente también otra de las cosas que generalmente te va a reportar es que te menciona que no tiene tiempo para su vida propia. Ajá, o condiciones yo creo que considero que son de las más importantes. Hay una escala que obviamente se utiliza para evaluar lo que es el síndrome del colapso del cuidador, que es la escala de Said. Esta evalúa varios ítems, entre los cuales, pues obviamente, te habla acerca de uno de los puntos más importantes, es efectivamente el agotamiento. ¿Sí? Otro de los puntos importantes también que van a conllevar al síndrome del colapso del cuidador, pues obviamente de que van a tener van a verse membrados sobre todo en cuanto, va a haber una merma en cuanto a los diferentes apoyos en diferentes rubros, ¿sí? Va a haber una merma en cuanto al apoyo emocional de los diferentes, obviamente de las diferentes fuentes de apoyo de la familia. Aparte también puede haber una merma del apoyo económico, sobre todo cuando muchas veces el paciente pues es pensionado. Muchos de los hermanos pues obviamente le piden cuentas al cuidador, no se hacen cargo del paciente, pero sí bien que le andan pidiendo cuentas al cuidador principal o al cuidador primario. Otra de las cosas que muchas de las veces también la toma de decisiones en cuanto sobre todo las direcciones avanzadas se las dejan al cuidador, siendo que esto es mucho peso, sobre todo para el cuidador, para decidir hasta dónde se le va a permitir que se le haga al paciente o no, y sobre todo también en cuanto a la asistencia instrumental, sobre todo el apoyo que debe de tener el individuo para su cuidado también, en los cuales pues obviamente el cuidador solo pues va a tener mucha necesidad de apoyo, sobre todo en cuanto al material y en cuanto a los cuidados. En muchas ocasiones, sobre todo cuando el paciente cursa con complicaciones por síndrome de inmovilidad, pues obviamente es mucho peso para un cuidador único. Muchas veces siempre va a requerir de un cuidador, aunque sea remunerado, el cual también lo apoye para el cuidado del mismo. ¿Sí? Otra de las cosas también es que es importante mencionar que el cuidado y la preocupación van a surgir siempre de los compromisos emocionales, obviamente basados, así como lo dije previamente, en los valores culturales, así como un sentido de solidaridad familiar y consiste también del grupo que busca el bienestar de los miembros, en este caso, pues los padres. ¿Sí? Otra de las cosas hay que tomar en cuenta que el colapso del cuidador pues es un síndrome geriátrico, ya que la incapacidad y dependencia tiene varias repercusiones en diferentes rubros. Y entre estos va a tener alteraciones en las diferentes esferas, tanto la biológica, psicológica y social de la enfermedad que cursa el individuo, así como también cuando el cuidado es inadecuado, pues generalmente va a predisponer a los diferentes problemas que van a favorecer la hospitalización del paciente. Ahora también, esto mismo también va a conllevar también al desarrollo de otros síndromes geriátricos, entre estos el desarrollo del síndrome de inmovilidad con úlceras por presión y el desarrollo de delirium en el caso del paciente que ya presente deterioro cognitivo. Y no está por demás, pues, hablar sobre todo de la predisposición en el estado de presión. Ajá. Bien, entonces,
Híjole, es que está fuertísimo todo esto, porque es toda esta responsabilidad que cae en uno, ¿no? Que aparte cuando, es que es muy, se me viene y se me ha venido durante toda esta plática la frase, ¿no? Que dice, bueno, una madre o un padre puede cuidar 5 hijos, 6 hijos, 3 hijos, pero ni 3 hijos ni 5 hijos pueden cuidar una madre o un padre. Entonces, estas cuestiones de este tipo de responsabilidades que asumimos, que muchas veces ni siquiera sabemos cómo la estamos asumiendo, qué tan convencidos estamos de hacerlo, qué tan preparados emocionalmente lo estamos, que se va convirtiendo como que en una bola de nieve que en un momento dado llega y sentimos que ya nos aplastó, o sea, que ya nos llegó y entonces, evidentemente, como dicen, no, me siento agotado o agotada, no tengo tiempo para mi vida, no tengo un respiro y emocionalmente nos vamos también lastimando, porque me imagino que también presentamos este sentimiento de culpa, ¿no? El sentimiento de culpa de cómo es posible que estoy yo sintiendo esto cuando es mi responsabilidad cuidarlo o cuidarla y no hay más quien lo haga y es mi padre y es mi madre y la amo y lo amo, pero ya estoy out, ¿no? ¿Cómo lo escuchan? Moni. Aparte existe una cierta codependencia entre el cuidador, el enfermo o el menor, el papá o la mamá, ¿no? Que son cuidados, porque finalmente es tanta la interacción que se tiene que finalmente si aquella persona que se ha estado manejando como cuidador y el enfermo, el papá o la mamá, lo dejan de ver, se vuelve de alguna manera una parte en donde necesito a mi hijo que me estaba cuidando, necesito a mi hija, y es una codependencia en donde el cuidador cae también en el chantaje del enfermo, o en el chantaje del adulto mayor. Entonces, esto mismo da hincapié a que finalmente siga el cuidador y finalmente no se dé esos espacios en donde entre un poco de conciencia y lucidez de saber qué es lo que necesita y qué es lo que requiere, ¿no? Donde son sus espacios de desahogo. Y justamente esto se vuelve como un círculo vicioso en donde la codependencia se vuelve obviamente violencia, ¿no? De acuerdo a tu experiencia y resaltando este punto que tocas, para el cuidador me imagino que una de las opciones para no caer en codependencia sería darse sus espacios, como mencionas. Y en el caso de el adulto mayor, ¿cuál sería la recomendación, de acuerdo a tu experiencia, para que no caiga en la codependencia con su cuidador? Bueno, finalmente al adulto mayor justamente hay un retroceso con él, ¿no? Se vuelve un niño. Entonces el adulto mayor cuando está siendo cuidado, en este caso por la hija, que regularmente cae la responsabilidad en las hijas, pues aquí lo más importante es sacarlo a espacios recreativos, ¿no? Hay casas de descanso, hay casas también de día, en donde finalmente existen esos espacios en donde hay profesionales que se encargan de hacerles pasar un buen rato en un taller, pasarlo un buen rato en un bordado y un tejido, en pintar. Está el DIF, en donde, por ejemplo, ahorita por la pandemia, pero existe la casa de día en donde vas, inscribes al adulto mayor y justamente vas rompiendo esta parte de codependencia, en donde sí funges como cuidador, pero ya es a distancia, ¿no? Estás viendo lo que está haciendo, llevo a ese espacio recreativo a mi adulto mayor y finalmente regresa conmigo. Y son espacios que requiere el cuidador como para poder también volver a retomar sus actividades sociales, ¿no? Pero no lo pensamos muchas veces así porque finalmente el cuidador lo que hace es atraer y agarrar una responsabilidad total en donde llega a pensar es que nadie lo va a cuidar como yo. ¿Y sabes lo que es un cuidador? Lo tiene al adulto mayor o al menor con discapacidad sentado viendo la televisión, eso sí, la comida a sus horas, pero el adulto mayor o el menor quiere ver todo el tiempo al cuidador a un lado de él. Y es esa parte en donde se vuelve la codependencia y en donde también se vuelve un poco de violencia hacia la persona, al enfermo, porque finalmente también el enfermo necesita esos espacios
en donde no únicamente estés sentado viendo televisión y comiendo, ¿no? Se pueden hacer actividades físicas y en donde, por ejemplo, las casas de cultura también tienen espacios para el adulto mayor en este caso, ¿no? Y, por ejemplo, niños con alguna discapacidad, pues obviamente también hay espacios para poderlos llevar y obviamente poderlos manejar con terapia física, pero finalmente el cuidador en México le hace falta muchísimo por aprender, le hace falta mucho por soltar y sobre todo le hace falta mucho también por cuidarse. El cuidador en México es el que funge en casa, viendo televisión y en la comida y estar ahí nada más al margen y a un lado del enfermo. Y el cuidador no es así, ¿no? Bien, entonces esta opción que das para el adulto mayor o en el caso de niños con discapacidad generaría de alguna manera cierta independencia del adulto mayor y del niño, ¿cierto? Justamente por eso la importancia de buscar esos espacios. ¿Para qué? Para que el cuidador no se colapse y no llegue al grado de poderse ir él primero y finalmente, pues el enfermo va a quedar porque el enfermo va a estar bien cuidado o el menor con discapacidad va a estar bien cuidado, ¿no? Si se les dan sus alimentos, si lo tienes al margen, ¿no? Pero finalmente el cuidador, ¿quién lo cuida? Y eso es una muy buena pregunta, o sea, yo soy cuidador y a mí, ¿quién me cuida, no? Entonces aquí la invitación sería que el cuidador se cuidara a sí mismo. ¿Es así, doctor Gil? Exacto, sí, como lo mencionaron, efectivamente, sonaría un poco egoísta, pero efectivamente primero tiene que ver la salud del cuidador para que éste esté en condiciones idóneas, para que éste pueda cuidar de un segundo. Si y obviamente el cuidador se encuentra mermado en cuanto a su estado de salud, no va a estar en condiciones óptimas, sobre todo para cuidar a un paciente enfermo. Entonces, debe de tener un estado de salud adecuado y debe de estar principalmente sano el cuidador para poderse hacerse cargo de un paciente enfermo. Si no, no es el candidato idóneo. Hay que tomar en cuenta también que ser cuidador va a tener diferentes impactos en las diferentes esferas. Va a haber impactos sobre todo en el paciente que es cuidador, en el impacto social, el económico, el emocional y el físico. Hay que tomar en cuenta que dentro del impacto social, cuando un paciente o un individuo se hace cuidador de un paciente viejo, obviamente va a adquirir nuevas responsabilidades, no solamente del cuidado, sino del autocuidado también, del mismo cuidador. Aparte de esto, hay cambios en su estilo de vida. Ya no va a ser independiente ni va a tener la libertad en cuanto a su vida personal como lo pueda hacer o lo solía hacer cuando no era cuidador. Por otro lado, pues obviamente cuando uno está a cargo de un enfermo o de un viejo, se descuida como tal en su propio trabajo y hay merma también en cuanto a la eficiencia también, tanto del autocuidado del paciente, bueno, del cuidador, como del mismo enfermo. Y la otra, eso principalmente dado sobre todo en las hijas o madres solteras que luego les dejan a los hijos, a los padres, perdón, pues obviamente van a descuidar también a los otros integrantes de la familia como son los niños. Otro aspecto también, otro impacto que van a tener es en la esfera económica. Por lo tanto, muchas veces cuando el paciente también ya requiere muchos cuidados, incluso va a haber ocasiones que rebasa el ingreso familiar común, entonces va a sobrecargar sobre todo el gasto de los ingresos familiares y por lo tanto hay que sacrificar muchas de las necesidades básicas del mismo. Y por lo tanto, muchas veces vamos a ver que los ingresos económicos en la familia, pues obviamente no van a alcanzar y no van a ser compatibles con las demandas que requiere un individuo enfermo, ¿sí? También la otra es el aspecto en cuanto al impacto emocional y yo creo que es de los más importantes, ¿sí? Que muchas veces va a conllevar al mismo colapso, va a haber cansancio que cada vez va a ser más ascendente, va a haber un incremento del estrés como tal y por lo tanto el individuo va a tener mayor riesgo, sobre todo a riesgo cardiovascular. Otro de los impactos emocionales muy importantes también en cuanto a la cultura, la vergüenza de decir que yo tengo un paciente enfermo y yo soy el cuidador. Si me invitan a una fiesta o a una reunión, yo no puedo porque tengo que cuidar a mi padre o a mi madre. Otras de las cosas que normalmente también hay un incremento en cuanto a la ansiedad del cuidador. Hay una angustia en cuanto a, sobre todo, de que si el individuo, o sea, si soy un buen cuidador o no, dependiendo del estado de salud del paciente, y sobre todo también de que quiera uno o no, se preocupa del qué dirán.
¿sí? Si se enferma el viejo, entonces resulta que está mal cuidado. Ajá, o al contrario, entonces si hay cierta ansiedad y cierta angustia también del qué dirán de las otras personas. Y por lo tanto va a conllevar al desarrollo de la depresión y por lo tanto también aislamiento social. Ajá, en el aspecto físico, pues hay diferentes rubros también. Ajá, hay pérdida del apetito, normalmente es un riesgo para los factores anoexigénicos en el cuidador, va a haber trastornos del sueño, generalmente todos los cuidadores van a tener trastornos de fragmentación del sueño nocturno. ¿Por qué? Por la misma preocupación de que se nos vaya a caer el viejo, de que se vaya a orinar, de que obviamente o el viejo que está con delirium y no lo deja dormir. Ajá, entonces es un impacto físico también el que va a contribuir y por lo tanto va a aumentar la fatiga. Ajá. Y pues obviamente todo esto va a conllevar a que va a haber un incremento en cuanto al estrés excesivo y sobre todo va a aumentar incluso al riesgo de muerte o incluso puede aumentar el riesgo del suicidio en el paciente con colapso del cuidado. ¿Sale? Bien. Sin duda es un tema delicado, son situaciones muy complejas, son decisiones que cambian definitivamente la vida y creo que pues tenemos que tomarlas con la responsabilidad que se merece, con no sé, buscar las herramientas necesarias para precisamente hacerle frente de la mejor forma que podamos. Actualmente ya existen los elementos, solo es cuestión, ahora sí, de interesarnos por buscar las herramientas. Doctor Gil, ¿algo más que quiera agregar acerca del tema? Nada más comentar también en cuanto a que muchas de las veces en cuanto hablamos a cuidadores, también es muy importante hablar sobre todo del riesgo del maltrato del maltrato del viejo, en donde uno solamente pensaría que es el maltrato físico y no es así. Existen maltratos a diferentes factores, existen las alteraciones en cuanto al abuso tanto físico, el psicológico, el emocional. Hay que tomar en cuenta que muchas veces la relación entre cuidador y enfermo o paciente viejo también entran a lo que se le conoce comúnmente como síndrome de Estocolmo, en donde está lo que mencionaban, la codependencia del cuidador enfermo, en donde muchas veces el cuidador pues trata de cuidar al viejo, obviamente, pues sobre todo esto se da en los remunerados, en donde reciben una paga por los cuidados del viejo, ajá, donde de una u otra forma, en cierto modo, pues también es conveniente porque obviamente como está bajo el dominio del pago, pues obviamente de una u otra forma tratan de tratar al viejo lo mejor que se pueda. Sin embargo, obviamente también está el riesgo de que si enferma, pues ahí va a verse en riesgo también lo que es el ingreso económico del cuidador. Entonces está mucho también la codependencia del cuidador con el enfermo y viceversa. Por eso la relación sobre todo del síndrome de Estocolmo, en donde el viejo está dependiendo del cuidador y a la vez el cuidador está dependiendo del viejo. Ajá, es obviamente un binomio en los cuales la relación es recíproca. Uh-huh. Gracias, doctor. Moni, ¿algo más que quisieras agregar del tema? Sí, que yo creo que antes de ser designados o designarnos nosotros como cuidadores, tengamos en cuenta qué somos nosotros y si realmente estamos capacitados para poder cuidar al miembro de nuestra familia, que yo creo que pues nuestro padre, nuestra madre, nuestro hijo son los seres más importantes y que obviamente esto mismo no destruya nuestra propia vida. Bien. Doctor, ¿en dónde lo pueden contactar las personas que están viendo o escuchando esta cápsula? Normalmente me pueden encontrar en Facebook, obviamente bajo mi nombre, Israel Gil, o si no, también mi correo electrónico, HILLI, P de Pedro, G de Gato, B de Vaca, @hotmail.com, o directamente mi teléfono celular, 55 91 95 35 98. Ahí con gusto pues puedo responder cualquier duda que tengan. Gracias, doctor. Moni, ¿dónde te pueden contactar? Ok, a mi teléfono el 55 35 64 60 57 o a mi Facebook como Moni Valdés. Estoy a sus órdenes. Bien, sin duda un tema muy interesante con muchos aspectos en los que tenemos que reflexionar, aspectos en los que nos toca decidir
ver una nueva opción para capacitarnos, ver en dónde estamos parados y cómo nos encontramos para poder entonces hacernos cargo de alguien. Y sin duda es una de las decisiones más importantes, no solo para nosotros si decidimos ser cuidadores, sino también para la persona que vamos a cuidar. Si necesitan alguna consulta, pueden contactarme en Lilian Sotelo Psicoterapeuta, Facebook, YouTube y Spotify. Nos vemos pronto. Gracias.